Feliz sábado, hermanos, Dios les bendiga. Qué alegre poderles saludar a través de este medio. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de encontrarnos en esta mañana para poder estudiar de la palabra del Señor y poder adorar al Señor en espíritu y en verdad. Vamos a continuar con esta semana que estamos ya concluyéndola en este día sábado y vamos a reflexionar sobre cómo poder prepararnos para la crisis final. Esta semana se ha titulado Con Jesús hasta el final, ¿no es cierto? Pero ¿cómo poder prepararnos? Hemos ya estudiado algunos sucesos importantes que nos marcan que estamos ya en las últimas horas de este mundo. Pero ¿cómo poder estar seguros, confiados, preparados, listos para esta crisis que se aproxima o en la que estamos ya comenzando a probar? Quiero leerles una palabra que está en Romanos capítulo número 13. Yo voy a invitarles a que busquen en sus Biblias Romanos capítulo número 13 y vamos a leer el versículo número 11. Romanos capítulo 13 y versículo 11. En este versículo está como un resumen de cómo prepararnos para la crisis final. Así que Romanos capítulo 13 versículo 11 dice así: Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Por lo tanto, es hora de despertar, si estamos descansando, si estamos relajados, si estamos durmiendo. Pero ¿cómo despertar? ¿Cómo prepararnos para ese encuentro con Dios y también para la crisis que vivimos en estos últimos tiempos? Vamos a hacer un pequeño repaso de la forma en la cual Dios nos pide que nos preparemos para estar con Él. Vamos a buscar el libro de Juan capítulo 15 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Juan capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o rama que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Luego dice el versículo 4: Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En otras palabras, nos preparamos para la crisis en la medida que tenemos una permanencia en conexión y en comunión con Dios. Si permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, entonces estamos listos, estamos preparados. Entonces la crisis no nos tomará por sorpresa. Pero entonces puede surgir la pregunta: ¿y cómo yo me preparo y cómo permanezco en Cristo y Él en mí? ¿Qué significa esto? Bueno, pues no significa nada más que tener una verdadera experiencia con Él. No necesariamente tener una experiencia con una iglesia en particular, la cual es importante. Pero más importante de tener una experiencia con una iglesia organizada, con una institución, ¿sí?, con una religión, más que eso, lo que me ayuda a tener una conexión con Dios y estar listo para los eventos finales es tener una experiencia con una persona que se llama Jesús, porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida. No hay salvación fuera de Él. No hay salvación en una institución, no hay salvación en un grupo de personas. La salvación está en Jesús. El único lugar seguro es Jesús. El único refugio es Jesús. Es allí donde encontramos el centro de la salvación, de la esperanza, del perdón, de la justicia, no la justicia propia, la justicia santa que nos salva, que nos purifica, que nos prepara para la crisis. Entonces, esto es lo que nos explica Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. En la manera que
estudiamos y nos aproximamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta si de verdad tenemos una conexión con Él, si de verdad permanecemos en Él. Entonces, permanecemos en Él cuando estudiamos e investigamos y escudriñamos las Sagradas Escrituras. Es por eso que Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Entonces, cuando tenemos una comunión con la palabra de Dios, cuando tenemos un encuentro con la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, no cuando la leemos de manera superficial, sino cuando investigamos de la palabra de Dios, cuando lo hacemos con el deseo de encontrar algo que nos dé alimento sólido para nuestra vida, allí encontramos salvación. De esa manera nos preparamos para encontrarnos con el Señor y para afrontar cualquier tipo de crisis que se avecine. Entonces, tenemos una verdadera experiencia personal con Dios cuando estudiamos e investigamos y escudriñamos su palabra, cuando lo hacemos de corazón, no cuando lo hacemos solo por disciplina, solo como una forma de aplacar nuestra conciencia, sino cuando lo hacemos con el deseo de encontrarnos con Jesús, de que Él nos hable. Así que, de esa manera, podemos tener una verdadera experiencia personal con Dios y prepararnos para la crisis. Sin embargo, Juan capítulo 15, versículo 1, 2 y 4, no solamente dice permaneced en mí, dice también y yo permaneceré en vosotros. Es algo distinto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Es decir, también Él quiere permanecer en nosotros. Así que debemos combinar el escudriñar las Sagradas Escrituras con orar en todo tiempo. Es por eso que la palabra del Señor nos dice también, orad sin cesar. Es más, Jesús nos enseñó a orar porque Él sabía lo importante que era orar en todo tiempo. Entonces, escudriñar las Escrituras, orar en todo tiempo. Y número 3, interesarnos para que otros también tengan un encuentro con Jesús. Interesarnos en que otros también se salven. Algunos le llaman a eso obra misionera, otros le llaman, hemos puesto un departamento que se llama ministerios personales. Existen diferentes maneras, pero lo importante es interesarnos en que otros también conozcan, en que otros también tengan una experiencia y una conexión con Dios. Eso es participar en la salvación de otras personas. Entonces, combinar el estudio de la palabra de Dios, la oración ferviente y el interés para que otros conozcan de Cristo, en estos 3 elementos encontramos la verdadera forma de podernos preparar para la crisis y para encontrarnos con Jesús. Saben, hace varios años, cuando yo era un niño entrando a la preadolescencia, a la adolescencia, vivíamos en el campo, bastante retirado de un pueblo, y cada domingo mi madre viajaba 15 kilómetros a ese pueblo para poder comprar la comida, los alimentos. Y ella salía y nos dejaba una lista, a mis hermanos y a mí, nos dejaba una lista de los oficios y tareas que teníamos que hacer para que cuando ella regresara, entonces estuviera todo listo, ¿verdad? Limpiar el piso, limpiar algunas ventanas, recortar la grama en la parte de afuera y así diferentes oficios. No siempre nosotros hacíamos el oficio que ella nos demandaba, porque bueno, ella se iba varias horas y no íbamos a estar 4 muchachitos ahí sin hacer nada. Por lo tanto, era bueno dejarnos esos oficios. Entonces, cuando se aproximaba la 1 de la tarde, solíamos escuchar el sonido de el bus que venía del pueblo. Era un solo bus que salía una sola vez en la mañana y regresaba una sola vez a la 1 de la tarde, así que no había confusión. Cuando escuchábamos el motor de ese bus, sabíamos que teníamos un promedio de 8 minutos para hacer lo que teníamos que hacer, porque en 8 minutos ya llegaba mi madre a la casa. Así que en esos últimos 8 minutos tratábamos de hacer todo lo que no habíamos hecho en las 4 o 5 horas que mi madre estaba ausente. Había tiempo para jugar, había tiempo para todo, pero el tiempo que había que dedicar al oficio no lo hacíamos, no siempre. Así que esos últimos 8 minutos eran unos minutos de angustia,
porque corríamos de aquí para allá, porque sacábamos el machete y nos dábamos cuenta que no lo habíamos afilado y había que empezarlo a afilar y perder el tiempo y había que hacer muchas cosas. Así que nos tropezábamos unos con otros y corriendo para arriba y para abajo. Era la venida de mi mamá no era algo alegre, era algo tenso, algo angustioso, algo nos van a regañar, nos van a disciplinar. Algo va a pasar, nos va a hablar fuerte y nos daba temor, nos daba miedo, porque no nos habíamos preparado con tiempo. Y por lo tanto esa venida se convertía en algo tenebroso, en algo difícil. Cuando llegaba mi madre, nosotros hacíamos como que todo iba bien, pero ella sabía que las cosas no las habíamos hecho bien porque estaban mal hechas. Así que el premio que nos traía del pueblo todos los domingos, la sorpresita que nos traía, no siempre nos las podía dar en el momento, porque habíamos fallado. Pero qué rico sentíamos aquellos domingos que nosotros nos dedicábamos a preparar las cosas y los oficios que nos había dejado. Y lo hacíamos con tiempo y disfrutábamos de cortar la grama y entre jugar un momento, pero después seguir recortando y después salir otro rato a jugar y después comer algo por aquí y después seguir haciendo, pero manteníamos haciendo las cosas que nos habían dejado y las combinábamos con lo que nos gustaba y hacíamos otras cosas. Y al final el juego se convertía en una alegría porque cuando escuchábamos el motor del bus que se aproximaba, no teníamos que salir corriendo desesperados porque ya habíamos hecho las cosas que se nos habían demandado. Así que la venida de mi madre era un momento de gloria, de alegría, de gozo, porque no solo venía ella, sino porque nos traía siempre una sorpresita, algo lindo, algo bonito. Y cuando ella llegaba se daba cuenta que habíamos hecho todo, habíamos jugado, habíamos hecho el oficio, y entonces nos decía, aquí está la sorpresa, el regalito que les traje a todos. ¿Saben, mis estimados? Nosotros debemos prepararnos para el encuentro con Cristo. Debemos prepararnos para esta crisis que estamos viviendo en estos días. Y la situación puede empeorar muchísimo más. Pero si estamos preparados, podemos vencer. No porque haya algo en nosotros que nos haga vencer o porque tengamos más fuerza que otros. No porque seamos más inteligentes. No. Vamos a vencer porque el Cordero venció. Y si estamos del lado del Cordero, entonces nosotros nos convertimos en vencedores para su honra y para su gloria. Así que mis hermanos queridos, que Dios nos permita prepararnos de la mejor manera para que todo lo que nos toque enfrentar en la vida, en el presente, en el futuro, no vivamos esa tensión de saber si estamos o no estamos, si somos o no somos. Que vivamos esa experiencia con la certeza, con la convicción que estamos del lado de Dios, que Dios está con nosotros, que estamos seguros en Él, que en Él hay salvación. Y no nos estamos preparando tanto para una crisis, para un evento difícil. No, nos estamos preparando para encontrarnos con el Señor en gloria y majestad. Entonces podremos decir, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Preparémonos, apreciados hermanos, y no nos despistemos, no nos turbemos, no nos confundamos queriendo prepararnos de otra manera. La única y mejor manera para prepararnos para la crisis y para la venida del Señor es teniendo una experiencia sólida, una experiencia personal con esa persona que nos da salvación y es la fuente de vida eterna, que es Jesucristo. Si tenemos esa conexión con Dios, si tenemos esa experiencia fuerte con Dios a través del estudio de su palabra, a través de la oración ferviente y a través del servicio a otros, entonces estaremos seguros, entonces viviremos confiados y no habrá ninguna crisis, no habrá ninguna ley dominical, no habrá ninguna persecución, no habrá ningún edicto de muerte que perturbe nuestra paz, porque estamos confiados y seguros bajo la sombra del Altísimo. ¿Saben? Hay un elemento muy importante que también le corresponde a Dios. Es por eso que nuestro querido pastor Orlando Rosales va a dedicar estos otros minutos a hablarnos y hacernos conciencia
sobre la obra del Espíritu Santo, que también marca una diferencia en nuestra vida para prepararnos. Que Dios te bendiga. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Y muchas gracias, Pastor Esteban, por la primera parte del tema de hoy, preparación para la crisis final. Durante toda esta semana hemos escuchado que entre los eventos del fin enfrentaremos una gran persecución como nunca antes hemos visto. Eso nos dijo el pastor Humberto Orjuela. El pastor Aníbal nos dijo que veremos una obra de engaño tan poderosa que si fuera posible, los escogidos serían engañados, porque el espiritismo hará cosas muy grandes. El pastor Cala dijo que pasaremos el tiempo de angustia previo, y el pastor Julka nos aseguró que seguidamente entraremos en el tiempo de angustia de Jacob. El pastor Jenner nos habló del tiempo de angustia que también tendrán los impíos, que será durante el período de las plagas. Y el pastor Cluset, de manera muy especial, nos habló de la última, la séptima plaga. El pastor Pierre subrayó los acontecimientos desde la liberación hasta la segunda venida de Cristo, siendo, mis estimados hermanos, que pronto estaremos enfrentando una guerra sin precedentes, tanto física como mental y espiritual. Creo que sería de mucha utilidad saber cómo se prepara un soldado para la guerra. Cuando inicié el segundo año de teología, un compañero de estudios decidió hacerse colombiano, y siendo que su papá era venezolano y su mamá colombiana, bien podía sacar la nacionalidad colombiana y así no tener que estar sacando visa cada año, siendo que estudiábamos en Medellín. Pero él pasó por alto un detalle. Al hacerse colombiano, se hacía candidato para prestar servicio militar en ese país y en efecto fue seleccionado. Y por un año tuvo que suspender los estudios de teología para servir como soldado de esa nación. Por él me enteré de lo exigente de los entrenamientos físicos y mentales a los cuales era sometido un soldado. Un soldado, mis amados, se prepara pasando un promedio de 4 horas diarias de entrenamiento, combinando ejercicio cardiovascular, resistencia muscular, flexibilidad y potencia. Segundo, estableciéndose metas para subir el nivel de sus logros cada día. Tercero, teniendo un estilo de vida saludable. Y cuarto, visualizando siempre la victoria, manteniendo una actitud positiva aún en condiciones muy adversas. Entonces, ¿cómo se prepara un soldado cristiano? Como recién nos ha dicho el pastor Paredes, estudiando la Biblia todos los días, orando con fervor, sirviendo a otros y teniendo una experiencia sólida y personal con Cristo Jesús. Todo lo mencionado es importante, pero el secreto más poderoso e indispensable es vivir en comunión con el Espíritu Santo, hasta ser llenos de Él. Es que la oración, el estudio de la Biblia y el servicio a otros y todo lo demás, todo debe ser hecho con la intencionalidad de tener una comunión con el Espíritu Santo. Pues solo con el Espíritu Santo, mis amados, tendremos victoria. Solo el Espíritu Santo nos hará pasar ilesos por el terrible tiempo de angustia. Solo Él nos dará el poder con la lluvia tardía para predicar al mundo el mensaje de salvación
que se necesita. Y finalmente, solo el Espíritu Santo nos preparará para recibir a Jesús en paz cuando venga en su segunda venida, porque solo del Espíritu Santo recibiremos el sello de propiedad de Dios. Según las Escrituras, mis amados, existen tres grupos de personas que están determinadas respecto a su relación personal con Dios. El primero es el hombre natural, quien vive el momento, no se preocupa ni le interesa cosa alguna de lo espiritual y menos una relación con Dios. En Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, el apóstol Pablo lo describe. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Los otros dos grupos los podemos encontrar dentro de la iglesia. Me refiero al hombre espiritual y al hombre carnal. Hablando del hombre espiritual, este es el verdadero cristiano. Es el llamado espiritual porque está lleno del Espíritu Santo, porque Jesús es el centro de su vida, cada día, todos los días. En el mensaje a la Odisea, este hombre espiritual es llamado caliente. Y en la parábola de las 10 vírgenes se le llama sabio o prudente. Juan, en el capítulo 10, el verso 10, dice que el hombre espiritual vive una vida en abundancia. O como lo expresa Pablo en Efesios capítulo 3, verso 19, llenos de toda la plenitud de Dios. El tercer hombre es el carnal. Fíjense bien, hemos hablado de tres: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. De ellos habla el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 3, versos 1 al 4, cuando dice de esta manera: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? En estos pocos versículos el apóstol Pablo, mis hermanos, menciona 3 veces que los miembros de la iglesia de Corinto son carnales. De hecho, Pablo se refiere a ellos como hermanos, mostrando así que estaba lidiando con miembros de la iglesia. Pablo no podía hablarles como a espirituales. ¿Por qué razón? Porque sencillamente ellos no estaban llenos del Espíritu Santo, o por lo menos no estaban lo suficientemente llenos del Espíritu Santo. Por lo tal, tenía que hablarles como a niños en Cristo. Esto muestra que no habían crecido en la fe como debían haberlo hecho. Una persona puede tener un gran conocimiento de la Biblia y aún así no haber crecido espiritualmente. Es cierto que muchos cristianos carnales están descontentos, se sienten desanimados,
sin propósito en la vida o están en dificultades en su vida espiritual. Pero también es cierto que otros cristianos que también son carnales pueden ser entusiastas, están alegres de conocer la verdad bíblica, pueden ser miembros activos y tener posiciones de liderazgo dentro de la iglesia. Pueden incluso hacer mucho para Dios. ¿Recuerdan ustedes a Marta, la hermana de Lázaro? Leamos Mateo, capítulo 27, versos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Dónde se encuentra el problema aquí? Jesús les dice, no los conozco, no les conocía, porque no tenían una verdadera relación con su Espíritu. El representante de Jesús en esta tierra. Y es solo en comunión con el Espíritu Santo, mis queridos, que logramos tener comunión con Jesús. ¿Cómo sabemos si Cristo y su Espíritu están en nosotros? De esto la hermana White, en El deseado de todas las gentes, la página 324, dice, los hombres pueden negar a Cristo, calumniando, hablando insensatamente y profiriendo palabras falsas e hirientes. Pueden negarle rehuyendo las cargas de la vida, persiguiendo el placer pecaminoso. Pueden negarle conformándose con el mundo, siguiendo una conducta descortés, amando sus propias opiniones, justificando el yo, albergando dudas, buscando dificultades y morando en tinieblas. De todas estas maneras, declaran que Cristo no está en ellos. Otra manera de distinguirlos es su ego. Su ego se ofende fácilmente. Es celoso, enojado, resentido y otras cosas más. Y si hay algo que Dios quiere hacer, es liberarnos de estas actitudes. Para estar preparados para la crisis final, mis amados, necesitamos hacer lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 12, el verso 1. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Morris Benden, en su libro de las 95 tesis sobre la justicia por la fe, en la página 63, escribió, no hay tal cosa como una entrega parcial. No es posible estar parcialmente entregados de la misma manera que no es posible estar un poco embarazada. ¿Se está o no se está? No hay lugar para puntos medios, dice Morris Benden. Elena G. de White dijo lo siguiente acerca de la entrega diaria en el libro Deseado de todas las gentes, página 480. Únicamente aquellos que digan, Señor, todo lo que tengo y soy te pertenece, serán reconocidos como hijos e hijas de Dios. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús nos enseña acerca de los miembros de iglesia que son carnales y que son espirituales.
Todas las 10 eran vírgenes, recordemos. Todas tenían lámparas. Todas fueron a buscar al novio. Todas esperaban con ansias la segunda venida. Todas se durmieron. Todas escucharon el llamado y despertaron. Todas prepararon sus lámparas. Todas las lámparas se encendieron, dice la parábola. Pero la mitad notó que sus lámparas se apagaban. Las lámparas encendidas necesitaban aceite. Después de un tiempo, 5 de ellas notaron que sus lámparas se apagaban. Las lámparas de las vírgenes insensatas, que solo brillaron por poco tiempo, nos muestran que sí tenían algo del Espíritu Santo, pero no era suficiente. Tenían muy poco aceite. Esa era la única y gran diferencia. Cuando las 5 llegaron y pidieron entrar en la casa, Jesús les contestó: no os conozco. Se comenzaron a preocupar muy tarde por su falta de aceite o del Espíritu Santo. La puerta permaneció cerrada, dice la parábola, y la declaración de Jesús nos muestra que nuestra relación con Él tiene que ver con el Espíritu Santo. Quien no se deje guiar por el Espíritu Santo no será conocido por Jesús. En realidad, mis estimados, solo podemos tener una experiencia de relación con Cristo por medio del Espíritu Santo. Primera de Juan, el capítulo 3, verso 24 nos dice: y en esto sabemos que Él, Jesús, permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La tragedia más grande de un cristiano carnal es que no recibirá la vida eterna si su condición no cambia. Romanos 8:9 dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En resumen, pudiéramos decir que la diferencia principal entre un miembro de iglesia espiritual y uno carnal tiene que ver con el Espíritu Santo. El cristiano espiritual está lleno del Espíritu Santo. El cristiano carnal no lo está, o al menos no lo está suficientemente. Si en esta mañana te has dado cuenta, mi hermano, de que tú eres un cristiano carnal, yo te pediría, no te desanimes, no te angusties, porque gracias a Dios, Él nos ofrece el remedio. No dije un remedio, estoy diciendo el remedio, su Espíritu Santo. Mis amados, desde que entró el pecado a este mundo, estamos enfermos de algo peor que el COVID-19. Y esta enfermedad que tenemos requiere de una dosis diaria del Espíritu Santo. Conozco a mucha gente querida que es diabética. Es un trastorno causado por la herencia, los genes, en algunos casos por el mal estilo de vida o cuando el sistema inmunológico mata las células betas. La persona llega a un momento que lo único que le mantiene viva es la insulina, que se debe inyectar todos los días. Así como la insulina es para un diabético, el Espíritu Santo lo es para nosotros los pecadores. Así como un diabético requiere de insulina todos los días para vivir, nosotros requerimos una dosis diaria del Espíritu Santo, no solo para vivir aquí, sino para vivir en el mundo venidero de gloria. Yo quiero pedirle al Señor esta mañana, concluyendo esta semana de oración profética: Dios, lléname de tu Espíritu Santo. Dame mi dosis diaria, por favor. ¿Quieres tú hacer lo mismo? ¿Quieres de manera simbólica poner tu mano en el corazón? Hazlo conmigo, por favor.
y dile a Jesús: Señor, llena mi corazón y todo con tu Santo Espíritu. Queremos ser soldados cristianos espirituales. Queremos conocerte y que tú nos conozcas a nosotros. Queremos estar con Jesús y su Espíritu hasta el final. Dios te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias por revelarnos el futuro. Prepáranos, Señor, para enfrentarlo, pero llenos de tu Espíritu Santo. Rogamos como nunca que tú derrames la lluvia tardía sobre cada uno de nosotros, sobre tu iglesia, para pronto, Señor, estar contigo. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.